Convención Republicana. En el día 3 de la Convención Nacional del Partido Republicano, volvieron a criticar la crisis fronteriza, defendieron la construcción del muro y amenazaron a los cárteles mexicanos. J.D. Vance ofreció su primer discurso como nominado del partido a vicepresidente. Nuevas revelaciones. Mientras sigue la investigación del intento de asesinato contra Donald Trump, el servicio secreto informó al Senado que detectó al tirador 20 minutos antes de que le disparara al expresidente. El Menchito. En el acuerdo de culpabilidad del que luego se desistió, Rubén Oseguera González, el Menchito, confesó la complicidad que tuvo con el cártel Jalisco Nueva Generación y hasta el soborno que intentó dar para que su padre huyera. COVID-19. En un recorrido verificamos que el aumento de los contagios de COVID-19 en México no se refleja aún en hospitalizaciones ni muertes. En Wisconsin, tercer día de la Convención Nacional del Partido Republicano, donde nominan a Donald Trump como su candidato a la presidencia y a J.D. Vance como su candidato a la vicepresidencia para esta elección 2024, para gobernar del 2025 a los siguientes 4 años. ¿Qué pasó hoy? ¿Cuáles fueron los momentos que destacaron? Mucho apoyo, mucho respaldo, algunas protestas y algunos ridículos. Hubo de todo. Victory for Trump. On day one, I'd like to see President Trump close the borders and resume building the wall. Close the border. Secure the borders. One thing I would specifically like him to see on day one is to reinstate stay in Mexico. I'd like him to take all the illegals, bundle them up, and send them right back where they came from. On his first day, I would like him to take a strong pro-life position. Justice for Samuel Sharp! Free Palestine! Free Palestine! China is not our enemy, period! The 47th President of the United States, Donald J. Trump. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schlemiel, Schlemazel, House and Pfeffer Incorporated. We're gonna make it. I know. How's it going? Hop out. All right, here we go. Grab that picture. Sorry, guys. Not me. Take us over the road. Man made the train. Carry the heavy load. El momento más esperado de esta noche, este tercer día de la Convención Nacional del Partido Republicano, fue la participación de J.D. Vance, su primer discurso luego de haber sido nominado por Donald Trump como su compañero de fórmula. Busca la vicepresidencia de Estados Unidos, llamó a la unidad, llamó a respaldar a Donald Trump, celebró que haya sobrevivido a ese intento de asesinato del fin de semana. Incluso habló de su contrincante para la presidencia de Joe Biden, de cómo en su carrera política se ha equivocado, según J.D. Vance. Por ejemplo, en 1994, que promovió la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que benefició a México, pues para J.D. Vance fue un error haberlo promovido. Aquí lo que dijo J.D. Vance fue presentado por su esposa en la Convención Nacional del Partido Republicano. It's safe to say that neither JD nor I expected to find ourselves in this position. But it's hard to imagine a more powerful example of the American dream. A boy from Middletown, Ohio. It is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States,
J.D. Vance. But as we meet tonight, we cannot forget that this evening could have been so much different. Instead of a day of celebration, this could have been a day of heartache and mourning. He didn't need politics, but the country needed him. When Donald Trump rose to his feet in that Pennsylvania field, all of America stood with him. Even in his most perilous moment, we were on his mind. His instinct was for us, for our country, to call us to something higher. He is tough, and he is, but he cares about people. And just imagine what he's going to do when we give him 4 more years. And then the Democrats flooded this country with millions of illegal aliens. So citizens had to compete with people who shouldn't even be here for precious housing. And so tonight, Mr. Chairman, I stand here humbled, and I'm overwhelmed with gratitude to say I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America. Hoy recorrí los alrededores de la convención, después del perímetro, fuera del perímetro. Ahí es donde ocurren las protestas. Cada día de esta convención han habido protestas. Le presento cómo es que se dan y cómo sí logran protestar frente a los republicanos, porque ahí salen los republicanos, van a algunos bares, algunos restaurantes de la zona y ahí se encuentran con los manifestantes. Esto es lo que vi. Este es uno de los accesos de seguridad a la zona donde se realiza la Convención Nacional del Partido Republicano, el Fiserv Forum. Estamos a 700 metros, unos 11 minutos caminando, 10 minutos en vehículo, porque se pasa por varios filtros de seguridad. El primero es este: se verifica el automóvil, se verifica que tengas la credencial, la acreditación para poder ingresar, ya es en el auto o los peatones. Toda la gente que cruza a partir de este punto tiene que estar acreditada y las autoridades hacen la verificación de que nada se ponga en riesgo al interior. Aunque al exterior también se realizan algunos eventos. De hecho, hay miembros del Partido Republicano, delegados que están en esta zona, y hay un centro de espectáculos donde en las últimas horas han habido protestas. Hubo un grupo de manifestantes que se pronunció a favor de China y en contra de que se cierre Estados Unidos a China, en contra de esta guerra económica y comercial que tiene Estados Unidos con China. Además, se pronunciaron a favor de Palestina y en contra de que solo se le esté apoyando a Israel. Se pronunciaron a favor de Ucrania, pero también a favor de Rusia. Un grupo, un colectivo anti cualquier tipo de guerra y conflicto en el que Estados Unidos pueda participar o contribuir. Ellos lo que buscan es la paz. Y estuvieron protestándole frente a los republicanos, frente a los delegados republicanos, para intentar de convencerlos. También se apareció aquí el camión que desde Atlanta, en Georgia, vimos un camión que propone las medidas que está impulsando Kennedy, el candidato independiente Robert Kennedy Jr. Este camión que va con música recorriendo las calles por donde hay eventos que tienen que ver con la campaña, pues también los manifestantes le hicieron algunas críticas a las propuestas que ha hecho Robert Kennedy Jr. Eso al exterior. Al interior de la convención, el tema fue cómo hacer que Estados Unidos sea más fuerte. Otra vez, distintos temas. Se volvió a criticar las políticas de Joe Biden. A consideración de los republicanos, han ocasionado la muerte de los estadounidenses. Hubo familias que subieron al escenario a afirmar que los muros son la solución. Un empresario latino hizo un llamado a la comunidad para votar por Trump, para cerrar la frontera, literalmente lo dijo así. Se volvió a señalar a México durante los pronunciamientos. Entre los participantes estuvo Peter Navarro, el ex asesor de la administración de Donald Trump, quien recién esta mañana dejó la prisión federal de Miami luego de 4 meses de estar ahí dentro. En el 2023 lo acusaron de estar involucrado en el ataque al Capitolio. No quiso ir a comparecer al Congreso y por eso terminó en prisión. Aquí parte de lo que dijeron. Joe and Kamala, they threw out the woke blue carpet across the Rio Grande, opened our borders to what? Murderers and rapists.
Donald Trump said murderers, rapists in 2016. They go, oh, racist, whatever. We read the papers. It's murderers and rapists. Murderers and rapists, drug cartels, human traffickers, terrorists, Chinese spies, and a whole army of illiterate, illegal aliens stealing the jobs of black, brown, and blue-collar Americans. They put them right on your front doorstep. Biden is the first president in American history to come into office and unsecure a border. Who the hell does that? I got a message to the millions of illegal aliens that Joe Biden's releasing our country in violation of federal law. You better start packing now. Because you're going home. I got another message to the criminal cartels in Mexico. And that's when President Trump gets back in office. He's going to designate you a terrorist organization, and he's going to wipe you off the face of the earth. You're done. You're done. Biden has welcomed into our country rapists, murderers, even terrorists, and the price that we have paid has been deadly. And Donald Trump will once again become the President of the United States of America. He will enforce the immigration laws. He will fight the Mexican drug cartels. And he will arrest the criminal illegal immigrants and put them behind bars. Como veíamos, fueron muchos los latinos, muchos de origen latino, quienes se pronunciaron hoy en la Convención Nacional del Partido Republicano. Al respecto de por qué los republicanos tienen este gran voto latino, platiqué con Jesús Márquez. Él es parte de Latinos for Trump, Latinos por Trump, así me lo explico. ¿Por qué la comunidad latina tendría que apoyar a Donald Trump? Ustedes en Latinos for Trump, ¿por qué han decidido apoyar ya desde hace varios años, desde su primera elección, a Donald Trump? Sí, no, bueno, yo personalmente, como lo mencionas, desde 2016 apoyo a Donald Trump, soy vocero de la campaña y ahora más que nunca se están uniendo más hispanos, más latinos, porque vieron la diferencia entre lo que hizo Donald Trump cuando estuvo de presidente, en donde hubo un desempleo muy bajo, la inflación estuvo casi nula, hubo más oportunidades para los hispanos, para los latinos. Fue el tiempo en donde más hispanos compraron casa, donde más hispanos sobresalieron y inclusive lo que es la entrada de dinero a las familias fue mucho mejor durante los 4 años de Donald Trump. Y ahora, en contraste, tenemos a una economía muy débil, aunque a pesar de que se dice que la inflación ya se controló, los precios de costo de vida están por los cielos. Esto afecta a los hispanos en general. Y también otra cosa muy importante, la política de frontera abierta del señor Joe Biden que hemos tenido en los últimos 4 años ha sido desastrosa para el país y específicamente para latinos. Muchos latinos están apoyando a Donald Trump precisamente por eso, porque en los últimos 4 años han entrado más de 5 millones de personas indocumentadas. La mitad de ellos ni siquiera vienen de Latinoamérica, por cierto. Muchos de ellos, la muy mínima parte vienen de México. La mayoría son de Centroamérica, Sudamérica o de otros países de diferentes partes del mundo. Y eso está afectando porque, por una, están entrando muy fácilmente, dejando que los hispanos que ya tienen aquí años, que tienen inclusive muchos de ellos familiares en trámites para arreglar sus papeles, pues sean relegados a más tiempo atrás, se están brincando la línea prácticamente una. Y la siguiente razón es porque muchos de los recursos se están alocuando a ellos, se están destinando a esas personas y recursos que nunca fueron destinados a los hispanos que ya tienen aquí años. Es decir, a estas personas nuevas se les está dando de todo. Me llama la atención lo que me comentas sobre los que llegan actualmente sin documentos. Estarían retrasando los procesos entonces de personas que ya llegaron, familiares que a lo mejor están en un proceso para legalizar su situación, y esto los ha alentado en el proceso. Por supuesto, ha retrasado los procesos. Hay siempre una cierta cantidad de jueces, de personal para asistir a todos esos procesos y imagínate, ¿no? Tenemos más de 5 millones de personas ingresando en los últimos 3 años. Ha sido catastrófico. Y también en lo económico, en las comunidades a donde están llegando estas personas, que son, ya te mencioné, millones, están también quitándole empleos y recursos
a la clase trabajadora. ¿Y quién es la clase trabajadora en Estados Unidos? Los hispanos, los latinos, ¿no? Entiendo la postura y que pues las oportunidades se tendrían que dar para quien llegó primero. Claro. Sin embargo, en el primer mandato de Donald Trump, muchos latinos que se sumaron a su campaña se arrepintieron porque ocurrió el tema de las deportaciones. Está enlistado entre las prioridades del Partido Republicano una deportación masiva. ¿Esto afectaría a las familias de hispanos o no? No, para nada. Es más, si vamos a los números, sí. Donald Trump no deportó a mucha gente. Él deportó a la gente que estaba llegando nueva, a las que estaban entrando o intentando entrar a la frontera, porque hay que ver una cosa, se cuenta como deportación cuando una persona entra ilegalmente y que entra por el proceso y luego se regresa a su país o se regresa a la frontera. Eso ya se cuenta como una deportación, pero Donald Trump no deportó a la gente que ya estaba aquí. La elección del vicepresidente J.D. Vance sorprendió a la comunidad de latinos. Te lo pregunto porque estaba en la lista entre los candidatos Marco Rubio, un hispano, iba a ser el primer vicepresidente hispano. ¿Cómo vieron la elección? Si es J.D. Vance digamos, el mejor, ¿no? Sí. De entre los perfiles. ¿Y qué papel debería de jugar ahora Marco Rubio, que no se quedó con esa posición? Mira, por cierto, Marco Rubio estuvo anoche en la convención. Y con todo su apoyo tanto a Donald Trump como a J.D. J.D. es un senador relativamente nuevo en la arena política, joven, pero que tiene una personalidad, ideología marcada hacia el de Estados Unidos primero, que es la ideología que maneja Donald Trump. Estados Unidos primero es un conjunto de ideas políticas que pone a su país, a este país primero, no como Joe Biden que pone a otros países, a Ucrania, a otros países primero que Estados Unidos. Ahora, para la comunidad latina, me dices, Jesús, ¿le va a ir mejor con Donald Trump que como le está yendo con Biden? ¿Sí están convencidos? Por supuesto que sí. A las pruebas me remito, como dice el dicho, ¿no? Lo que pasó cuando estaba Donald Trump, la comunidad latina estaba en ascenso, estaba mucho mejor que con Donald Trump y no hubo esas deportaciones. Cuando me dicen, pero Jesús, ¿no tienes miedo que vaya a ser una deportación masiva de la gente hispana, los latinos, mis familiares, mis amigos que conozco, que ya tienen mucho tiempo aquí? Y yo les digo, no. ¿Por qué? Porque por los 4 años que él estuvo, no lo hizo. ¿Por qué lo habría de hacer ahora? Él, a lo que te repito, la deportación masiva del cual él habla es de regresar a los 5 millones de personas que entraron en los últimos 3 años, que supuestamente no deben de estar aquí. Esos 5 millones, o más de 5 millones diría yo, cruzaron con la intención de que iban a recibir un asilo político o económico que no existe, entonces están aquí temporalmente, supuestamente deberían de estar siendo regresados. Donald Trump se va a enfocar en eso. Sí. Si en algo cambia esta política, si por algo llega a tocar a las familias de hispanos que llevan mucho tiempo aquí, ¿están los Latinos for Trump para presionar y para revertir eso? Por supuesto que sí. Inclusive personas como yo que vamos a estar cerca, hay muchos otros hispanos, latinos que van a estar cerca del círculo de Donald Trump. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Jesús Márquez aquí en Milwaukee, Wisconsin. Y mientras que para los republicanos ha sido una semana de fiesta, de unidad, para los demócratas sigue siendo una semana bastante complicada. Biden, que ayer le presentaba detalles de su campaña en Nevada, hoy la continuó por la mañana. De hecho, visitó un restaurante mexicano, estuvo ahí conviviendo con algunos de los comensales. Tenía programado participar en el evento de la organización de Unidos US. Ahí se reuniría con la comunidad latina. Sin embargo, no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque anunciaron que tiene COVID, dio positivo a COVID-19. Él mismo lo confirmó en sus redes sociales, aseguró que se siente bien. De acuerdo con una nota de su médico, solo ha experimentado síntomas leves, sus signos vitales están en los parámetros y ya está medicado. Se aislará en su casa de Delaware, desde donde continuará trabajando. Al padecimiento de Biden se sumó la pérdida de apoyo, más apoyo que pierde dentro del Partido Demócrata para la contienda por parte de miembros importantes en su partido. Ahora fue el turno del congresista Adam Schiff, quien pidió hoy a Biden no buscar la reelección. Además, trascendió que el sábado el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, también le dijo que sería mejor que se retirara de esta carrera presidencial. Sin embargo, su equipo desconoció, el equipo de Schumer desconoció que así literalmente se lo haya solicitado. Anoche se dio a conocer una entrevista que dio Biden a la cadena CBS, la dio a Bet News. Afirmó que solo abandonaría la contienda si los médicos le diagnostican una
enfermedad o condición médica importante. Hasta ahora es la indicación más clara de que podría bajarse de la carrera presidencial, pero solamente si le dicen que tiene una enfermedad importante o delicada. Sobre la investigación del ataque contra Donald Trump el fin de semana y avances, hoy diversos legisladores republicanos exigieron la renuncia de la directora del Servicio Secreto, de Kimberly Chill, tras enterarse que la agencia identificó como sospechoso al tirador Thomas Matthew Crooks una hora antes de que disparara contra Donald Trump y que él no hizo nada el Servicio Secreto para detenerlo. En una serie de reuniones informativas que mantuvieron los legisladores con funcionarios del FBI, se dio a conocer que se han realizado más de 200 entrevistas, han revisado 2 teléfonos del tirador en los que se encontraron fotografías de Donald Trump, de Joe Biden, de otros políticos, pero ninguna pista sobre una motivación política o ideológica sobre su actuar, sobre por qué atacó a Donald Trump. Además, se supo que recientemente Thomas Matthew Crooks había buscado información sobre trastornos de depresión mayor. Por cierto, aquí en Milwaukee, un grupo de senadores encararon a la directora del Servicio Secreto que participó en la convención, vino a supervisar las labores del propio Servicio Secreto que garantizan la seguridad, y así se le enfrentaron, le encararon de esta manera. We'll start answering our questions right now about the death threat to President Trump and allowing him to go on stage in Pennsylvania. No, we're going with you. We're going with you. Ladies and gentlemen, please welcome Afghanistan war. You owe President Trump answers. Go. Aquí en Estados Unidos se encuentra la canciller mexicana Alicia Bárcena, está en Washington, D.C., tuvo reuniones importantes, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, hablaron del trabajo conjunto para enfrentar la migración, colaboración con los gobiernos de la región y el combate al tráfico de armas, fentanilo y precursores químicos. Ocurrió durante el segundo día de esta gira de trabajo de la canciller por la reunión plenaria ministerial de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Milenio, mi compañero Ángel Hernández tuvo acceso al documento con el cual el menchito Rubén Oseguera González aceptaría su culpabilidad. Él está aquí en Estados Unidos, llegaría a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense y podría tener una pena menor. Sin embargo, se desistió de ese acuerdo. Pero lo que ya había contado quedó ahí, nunca se retractó. Ángel Hernández nos cuenta. En el cártel Jalisco, la familia es primero. La Fiscalía estadounidense asegura que Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, operó para salvaguardar la libertad de su padre al intentar sobornar a al menos un policía que tenía la información con la que sería arrestado. Una declaración de hechos firmada por el Menchito indica que se involucró en el huachicoleo, la supervisión de laboratorios de metanfetamina, ordenar el asesinato de al menos 100 personas y que él mismo mató a una de un tiro. Fue en 2012 cuando autoridades federales le pisaban los talones a su padre, el Mencho, por lo que el mismo año intentó sobornar a un policía federal para obtener una copia del caso para protegerlo e intentar evitar su captura. Todo esto se sabe gracias a que el 9 de julio pasado la Fiscalía estadounidense solicitó que su acuerdo de colaboración y su declaración de hechos firmadas en abril de 2023, documentos de los que se desistió pero no se retractó, sean usados en el juicio en su contra que inicia en septiembre. Y es que en ellos admite que de 2007 a 2017 en México, Estados Unidos y otros países conspiró para traficar cocaína y metanfetamina y que fue un líder u organizador del cártel Jalisco. También que se produjeron decenas de miles de kilos de metanfetamina que fueron distribuidos por los Queenies, brazo financiero del cártel, y aceptó que usaron la violencia extrema para expandirse en México. Señaló que entre 2008 y 2011 supervisó laboratorios que fabricaron 2.800 kilos de metanfetamina, que entre 2011 y 2012 incursionó en el huachicoleo para financiar la compra de armas, insumos para sus laboratorios y para contratar personal. La declaración detalla que entre 2011 y 2014 el Menchito daba órdenes a los jefes de plaza en Guadalajara para mover drogas y generar violencia. Con unas 300 personas bajo su mando produjo 15.000 kilos de metanfetamina. Oseguera González siempre portaba una pistola y un rifle AR-15 o AK-47. Entre el centenar de personas que ordenó matar, había rivales, empleados que cometían errores y soplones. En 2008 fue cuando él mismo ejecutó a una persona y confesó haber secuestrado a un hombre y 12 narcomenudistas que operaban en territorio del Mencho. Por último, reveló que normalmente se comunicaba con un celular BlackBerry bajo los nombres clave Iceman, Forrest Gump y Billy the Kid.
Así, por ejemplo, coordinó la venta y envió cientos de kilos de cocaína y el traslado de cientos de miles de dólares de Estados Unidos a México. Milenio ha podido averiguar que entre la evidencia en su contra hay conversaciones sobre tráfico de cocaína que sostuvo con Abigail González Valencia, el Queenie, su tío y líder de los Queenies. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. También aquí en Estados Unidos el ex líder del cártel de Caborca de México, cártel mexicano, Rodrigo Omar Páez Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, se presentó a su primera audiencia en una corte de Arizona después de ser extraditado el fin de semana. Ahí, en esta audiencia, se le notificó la acusación en su contra por tráfico de heroína, metanfetamina y fentanilo, drogas que supuestamente trasladaba desde Sonora hasta la ciudad de Phoenix. En Tamaulipas, allá en México, elementos del ejército le dieron un duro golpe a 2 células del cártel del Golfo con presencia en Matamoros, en Tampico y Reynosa. Se trata de la detención de Daniel Isidoro, alias El Dani, segundo hombre de importancia en la célula conocida como Los Ciclones, además de su jefe de comunicaciones, Leonardo Daniel El Pepino, y su principal operadora financiera, identificada como Perla Guadalupe, alias La Cuñada. Además, ayer fue detenido en Tampico Antonio Guadalupe, el Escorpión 17, considerado líder de la facción de los Escorpiones con importante presencia en Matamoros y Reynosa, así este duro golpe al cártel del Golfo. Madres buscadoras de Zacatecas fueron atacadas a balazos en el municipio de Villa de Cos. Realizaban trabajos de búsqueda cuando civiles armados dispararon en su contra. Junto a ellas iban elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, quienes las resguardaron, repelieron la agresión, no hubo personas lesionadas. Además de la violencia que enfrentan las madres buscadoras, deben enfrentar la incompetencia de muchas autoridades. Así como doña María del Rosario, de Jalisco, a ella le avisaron hace una semana apenas que el cuerpo de su hija estuvo 8 años en el Servicio Médico Forense de Guadalajara. La joven tenía 16 años cuando desapareció en marzo del 2016 en Tlajomulco de Zúñiga. La encontraron 6 meses después, pero nadie le avisó a su familia hasta ahora, después de que le hicieron exámenes de ADN. ¿Cuántas personas estarán en esta misma condición? Y la violencia no para en el país. En Sonora, un ataque contra un periodista. El comunicador Federico Hans, conocido como Güero Hans, fue atacado con un arma de fuego, sobrevivió, fue internado en un hospital de Caborca. De acuerdo con testigos, esta tarde varios hombres le dispararon cuando estaba cerca de su casa. La Fiscalía Estatal abrió una carpeta de investigación e informó que conforme avance la investigación dará a conocer más detalles. El estado de salud del Güero Hans es estable. Hoy en la conferencia mañanera, la secretaria de Gobernación y quien aspira a la presidencia del partido Morena dio clases de sobrerepresentación. En la Constitución, sí, es muy clara, habla sobre la sobrerepresentación, que ningún partido puede tener más del 8% de la votación que obtuvo en las cámaras, ¿no? Con los asientos plurinominales, los escaños en el Senado, los curules en la Cámara de Diputados. Es muy clara la Constitución sobre partidos políticos, pero hay muchas interpretaciones sobre si solo toca a partidos políticos por separado o si involucra coaliciones. Por eso la discusión que se ha dado desde la elección del 2 de junio. Bueno, ella ya hizo su interpretación y así lo explicó en la mañanera. El artículo 54 de nuestra Constitución regula cuál va a ser la distribución de los plurinominales. Y con esta distribución regula también lo que se ha llamado la sobrerepresentación. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados. Esa es la primera regla. Y la segunda regla, que establece que la votación total emitida por un partido más 8 puntos porcentuales va a ser el límite máximo que podrá tener el partido político respecto a la asignación de curules. Igual en el 96 se reformó también el COFIPE, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dice, a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan como si se tratara de un solo partido. En el 2008, el PAN, el PRI y el Verde Ecologista por mayoría eliminaron
este párrafo cuarto del artículo 59A. A partir de entonces, eliminándose esta regla específica, la asignación ha sido por partidos políticos y no así por coaliciones. Y en el caso de Morena, por ejemplo, 161 diputados por mayoría, 87 por representación proporcional, dando un total de 248. En ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas de nuestra Constitución, que no excedan 300 y que no excedan la votación total más el 8%. Mañana es jueves de gabinete allá en México. Claudia Sheinbaum dará a conocer nombramientos, pero hoy le preguntaron sobre las recomendaciones que ha hecho el presidente o los anuncios que ha hecho de quienes podrían mantenerse en el cargo. Ella dijo que se trata de recomendaciones que las tome en cuenta, por ejemplo, de mantener en el cargo a los titulares del IMSS, Zoe Robledo, del COFEPRIS, Alejandro Schwarz, y en la Subsecretaría de Salud a Rui López Ridaura. Dijo que tampoco es que todos los titulares de las dependencias tengan carta abierta para nombrar a todo su equipo, sino que esto es un proyecto y que todos se tienen que poner de acuerdo. Siempre tomo en cuenta recomendaciones, por supuesto. Ya tocará también a todos los compañeros de salud. ¿Hasta qué punto los futuros secretarios de Estado van a poder elegir ellos a su equipo de trabajo? Pues es combinado. Siempre platicamos, y lo saben los secretarios, hay muchísimas personas que nos han apoyado, que han estado ahí, que tienen los perfiles. Entonces siempre se platica con los secretarios. ¿Pero sí van a poder ellos elegir a su gente más cercana? Sí, pero tenemos que platicarlo juntos, no es solamente... Este es un proyecto, no son personas aisladas. Por supuesto que la cabeza de la secretaría pues tiene que tener la coordinación con su equipo, pero este es un proyecto en donde participamos todos. Hoy el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, resolvió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su intervención en el proceso electoral, tras probar que se involucró ilegalmente en la elección, además de generar inequidad, usar indebidamente recursos públicos, así como difundir propaganda gubernamental para influir en el electorado y realizar promesas en plena campaña. Las sentencias se dan un día después de que Morena reconoció que el presidente sí violó la neutralidad en el proceso electoral de manera excepcional, pero según ellos, en un escrito que mandaron al tribunal, no hubo elementos para que influyera eso en la votación, a pesar de que esto, el presidente no puede ser sancionado por el blindaje constitucional. Es decir, a pesar de todo esto que determinó el tribunal, no hay sanción para el presidente. Por cierto, mañana el tribunal sesionará en privado para seleccionar a la sexta magistratura, que será provisional, y así tendrá el quórum necesario para validar al fin la elección presidencial. En los últimos días se ha reportado el aumento de casos de COVID en varias partes del mundo, incluido Estados Unidos, pero en particular en México. Mi compañera Erika Flores salió a dar un recorrido para verificar si en hospitales ya se refleja un aumento y si también se ve en las muertes. Esto encontró. En el último mes, autoridades de salud reportaron a su personal en hospitales un aumento en casos de contagio por COVID. Laboratorios y consultorios de farmacias también lo detectaron, pues en las últimas semanas aumentaron los pacientes que pidieron una prueba para detectar el coronavirus. Los casos de COVID yo creo que han incrementado porque ha habido gente que ha venido más a preguntar hacia si tenemos pruebas rápidas, si tenemos de PCR. Por semana, ¿cuánta gente ha venido y cuántos positivos han salido? Pues han de venir unos 5 y de esos pues 1 o 2. De esta semana podría decirle que llevamos, si no mal recuerdo, 3 pruebas y una ha salido positivo. Las otras 2 han salido negativas. Aunque explicaron a Milenio que los casos positivos no han sido de alarma, solo han requerido confinamiento y tratamiento básico para los síntomas. La Secretaría de Salud capitalina confirmó en un comunicado que no tiene registrados casos de gravedad o que requieran hospitalización. La información se encuentra en el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal. En él informó que en la semana 27, que concluyó el 14 de julio, contabilizó 342 casos, es decir, 87 más que en la semana 26, que registró 259. El viernes 12 de julio, el Instituto Nacional de Cancerología informó a su personal lo anterior y lo instruyó a reforzar medidas de seguridad personal para evitar contagios.
3 días después, el Instituto Mexicano del Seguro Social giró instrucciones a su equipo. Pidió aplicar de nueva cuenta medidas básicas y llamó a aplicar pruebas COVID al personal con síntomas. En un recorrido que realizamos por diversas farmacias de la ciudad, encontramos que no hay a la venta vacunas COVID. La información que nos arroja es prácticamente que serán abastecidos de este tipo de vacunas de marca privada entre los meses de octubre y noviembre, previo a la temporada invernal. Si alguien necesita en este momento una vacuna COVID, solamente podría obtenerla acudiendo a uno de los centros de salud, donde, según el recorrido que también realizamos por algunos de ellos, cuentan solo con la vacuna cubana Abdala. No obstante, enfermarse por COVID, al igual que hace 4 años, vuelve a representar un fuerte gasto para el enfermo. Según la información recopilada, una prueba rápida de COVID cuesta en promedio 300 pesos, mientras que la prueba PCR en laboratorio oscila entre 900 y más de 1,000 pesos. Para Milenio Noticias, Erika Flores. Pausa y volvemos desde Milwaukee, en Wisconsin. Minel Ataide, muy buenas noches. Una extraordinaria historia. Otro mexicano que triunfará en el béisbol de Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Así es, muy buena información en los deportes. Ya lo mencionas, el joven Ezequiel Rivera cumplió su sueño de llegar a la Major League Baseball tras una prueba de exhibición. Generó gran impacto en Los Ángeles Dodgers, que decidieron firmarlo a sus 14 años. Imagínate, el joven pelotero que se desempeña como tercera base cautivó a los Dodgers luego de 3 meses en la Academia Showtime para posteriormente hacer una gran prueba de exhibición. Y bueno, además Ezequiel Rivera ha tenido buenos pasajes, hay que mencionarlo, como en el Mundial Sub-12, que fue considerado el mejor tercera base de ese torneo. Desde aquellos días, otros equipos como Seattle le siguieron los pasos y bueno, al final fueron los Dodgers los que lo firmaron. El joven beisbolista nació en Culiacán, Sinaloa, y se une a la lista de mexicanos en los Dodgers. Por supuesto, se espera, como tú lo dices, Alex, que pueda llegar lejos, que pueda ganar algún día una serie mundial como lo hizo en su momento Fernando Valenzuela o Julio Urías y Víctor González con este equipo. Lo que sí es que es muy pronto para saberlo, aún tiene que pasar varias categorías como la A, la AA y la AAA. Vamos a ver cómo le dio la noticia a su mamá. A ver. De que ya firmé, mamá. ¿Con quién firmaste, pa? Con los dos, hermano. Ya por fin puede descansar allá para Culiacán. Qué gran momento, enhorabuena por Ezequiel, Mine. Así es, ojalá, como te digo, que pues lo veamos en algunos años justamente ya en las grandes ligas jugando en el equipo estelar. Mucho éxito, por supuesto, a Ezequiel Rivera. Muy bien, Mine, muchísimas gracias. Buenas noches. Uno hasta el fondo, Gil Gámez. Gil Gámez puede asegurar que la búsqueda del periodista Catarino Erasmo Garza, muerto en 1895, y tal vez en la isla Colón, es la más bufonesca de las historias del sexenio de Liopes. Y miren que hay para dar y repartir. Pero esta de don Catarino es inigualable y al presidente le importa y mucho. Es decir, el delirio en la cúspide, buscar con toda la tecnología a disposición del gobierno el cuerpo de un periodista asesinado hace 129 años, no es una locura para carcajearse en el suelo, si no fuera una terrible ofensa contra las madres buscadoras, por ejemplo, y para las familias de los 113,000 desaparecidos durante la imparable violencia mexicana que ha llegado a su punto más alto en el gobierno de Liopes. Nadie reconoce sus límites, medita Gilga, pero la verdad habría que medirse. Se recorrieron con ellos el Panteón y varios más cementerios. Se vio el trabajo del muestreo del escáner 3D, el georradar y el dron. Buscar a Catarino es como buscar una aguja en un pajar. Y un pajar grande, de esos inconmensurables. El gobierno mexicano ha pasado 3 años intentando dar con su cuerpo y, durante ese tiempo, ha gastado por lo menos
10 millones de pesos. Todo es muy raro, caracho. Como diría Calderón de la Barca, la intención hace el agravio. Con esto nos despedimos. Mañana desde Milwaukee, en Wisconsin, Estados Unidos, le presento el último día, el cuarto día de la Convención Nacional del Partido Republicano, en el que Donald Trump toma la palabra y aceptará la nominación del Partido Republicano por tercera vez para ser su candidato a la presidencia. Lo fue en 2016, lo fue en 2020 y lo será en 2024. Mañana tendremos algo nuevo que contarle desde acá. Buenas noches.